que generalmente está pensando en su trabajo y hay momentos donde la salud se ve quebrantada, ¿se ha puesto a pensar cómo aplica una incapacidad? Justamente en enero tuvimos 90,000 incapacidades producto de la pandemia y quizás sea uno de los casos que estamos hablando o quizás no, quizás usted tenga otra situación que se presenta a nivel de salud y que tiene que atenderlo. ¿Cómo hacer esa tramitología y cómo manejarlo de la manera correcta? Es lo que vamos a hablar en este momento, también para que usted aconseje a aquellos que están a su lado y que necesitan dirección. Está con nosotros el abogado especialista en temas laborales, don Daniel Valverde, a quien recibimos en esta hora. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días, Dani. Un gusto estar acá nuevamente. Gracias. Este tema de las incapacidades genera preguntas principalmente por cómo aplico una incapacidad. Hay que entenderla para poder aplicarla. Entonces, ¿qué podríamos iniciar diciendo sobre este tema? Claro, Dani, y aquí el punto principal es que cuando usted siente que está afectado de salud, cuando usted siente que ya no puede seguir trabajando ordinariamente porque tiene fiebre, tiene escalofríos, le duele el cuerpo, tiene dolor de cabeza, lo más recomendable en esas situaciones es no se esfuerce a ir a trabajar, sino vaya al centro médico que usted está inscrito, a Levi's, a urgencias si es una situación muy grave, para que ahí un médico tratante de la caja lo valore a usted para ver si lo tiene que incapacitar. Y si dependiendo de sus síntomas, el médico tratante sí le logra decir, sí, usted no puede trabajar en estas condiciones, en ese mismo momento, en esa misma atención, le va a emitir una incapacidad médica. Esa incapacidad médica va a depender de los síntomas y de la patología, de la enfermedad que usted sufra, y ahí le van a comunicar, usted va a tener 3 días de incapacidad, 5 días de incapacidad y así sucesivamente. Con el tema de la incapacidad, entonces es obtener un comprobante que demuestre que mi salud está siendo afectada. En el caso de las emocionales, esas afectaciones emocionales que también pueden verse en medio de una situación laboral, ¿aplica una incapacidad? Sí, correcto. La incapacidad aplica para cualquier afectación a nuestra salud. Eso incluye salud física como salud mental. Nosotros hemos visto, inclusive en esta situación de pandemia, que la gente ha sufrido mayor estrés o ansiedad en la época que estuvimos bastante encerrados. Eso puede haber generado algún estrés, o el estrés general de la situación de desempleo del país, de la desaceleración económica. Eso también puede haber tenido una afectación, y efectivamente también la caja, la institución, tiene la posibilidad de evaluar situaciones psicológicas que pueda estar sufriendo el asegurado, y en caso de que sea una situación que le impida laborar, también el médico tratante de la caja, aunque sea una situación de salud mental, puede incapacitar por una cantidad de días que ellos estén Importante, afectados. don Daniel, lo que usted menciona, es solamente médicos de la caja lo que aplica una incapacidad. Sí, correcto. Acá, cuando usted va a un médico privado, algunas veces para ahorrarse el tiempo de la fila en el Levi's, si usted va a un médico privado, el médico privado únicamente puede emitir una recomendación de reposo. Esa recomendación de reposo no es per se una incapacidad. Dependerá de cada patrono si acepta o no esa recomendación como una justificación para ausentarse a trabajar. Pero su patrono le puede solicitar que usted vaya a homologar esa recomendación de reposo a Levi's, a una institución. Usted lo que hace es apersonarse con la recomendación, ahí lo reevalúan si es necesario, y ya la institución sí emitiría una incapacidad médica. Muy bien. Esto aclarando de que el criterio final que va a regir para el tema de ausencias y para recibir pagos de incapacidad va a ser el criterio de la caja, que puede ser diferente al del médico privado que usted contrató. Claro, ese punto es importante, el tema de los pagos, porque relacionamos que nos incapacitamos y no pasa nada, seguimos recibiendo el dinero como estaba, pero sí hay un porcentaje que se empieza a variar. Ubiquémonos en esos rebajos. Sí, claro. Acá hay que tener en cuenta que cuando usted se incapacita, usted va a tener una pérdida sensible de sus ingresos, porque usted deja de recibir salario y empieza a recibir un subsidio por enfermedad. Este subsidio por enfermedad depende de la cantidad de días que yo estoy incapacitado, depende de quién me lo paga y cuál es el porcentaje que me llega. Si a mí solo me incapacitan por 3 días, esos 3 días me los va a pagar el patrón exclusivamente a un 50% de mi salario. Eso significa que yo no voy a recibir la mitad de lo que yo ordinariamente recibiría por trabajar esos días. Y si son incapacidades mayores a 3 días, a partir del 4.º día ya no paga el patrono, pero pagaría el seguro de salud de la caja un 60% de los salarios reportados. Entonces, si la incapacidad dura 15 días, por ejemplo,
los primeros 3 días los pagaría el patrono al 50% y los restantes 12 días los pagaría la caja a un 60%. Y esto tiene otras afectaciones, porque durante ese periodo se interpreta que usted está recibiendo un subsidio, no un salario. Entonces, todas las cuestiones que utilicen el salario como base de cálculo también va a ser afectado. Entonces, por ejemplo, si usted durante el año se incapacitó, eso le va a reducir el aguinaldo que usted va a recibir en diciembre, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta de que sí, es una orden de reposo, usted no tiene que laborar esos días, pero por esa misma razón usted no va a recibir la totalidad de los ingresos como si usted hubiera seguido laborando. A nivel de trámite del cobro por parte de la caja, ¿qué hay que hacer para poder buscar ese porcentaje que corresponde a la caja? Sí, si usted se incapacita más de 3 días, será la caja la que le gestione los pagos del restante 60%. Ahí la institución sí ha sido muy diligente en esos pagos. Si usted ya está inscrito en el EVAIS correspondiente o si usted, por ejemplo, nunca ha ido a la institución, lo que se recomienda es que vaya a gestionar, porque ahí le van a pedir su información bancaria para que le depositen el monto directamente en las cuentas. Usualmente la institución dura aproximadamente un mes calendario para hacer los pagos, dependiendo de la cantidad de días de incapacidad. Pero la recomendación es, si usted nunca ha ido a la caja y no ha dado ese tipo de información, que se acerque a alguna de las dependencias para indicar la cuenta bancaria en que le van a depositar ese 60%. Claro. De hecho, ahorita vamos a habilitar también para que quienes nos siguen puedan hacer sus consultas, porque hay casos particulares que analizar, ¿verdad? Sin duda alguna. En este tema de las incapacidades, quizás un especialista diga, bueno, requiere más tiempo, y eso hace que el jefe cuestione si es o no cierto o si realmente lo amerita. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? Bueno, aquí hay que tener claro que para todas las empresas, todos los patronos, todas las personas que contraten personal, la orden de la caja es una orden, una justificación a ese trabajador a laborar. Eso significa que no podríamos cuestionar en principio que esa persona se ausente los días que indica el médico tratante de la caja. Claro que pueden haber situaciones donde pongamos en tela de duda, qué sé yo, pueden suceder que la persona esté usando incapacidades falsas o que haya falsificado el documento de incapacidad, pero en principio, si usted a un trabajador le dice se tiene que incapacitar una semana, usted tiene que, como empleador, aceptar esa orden de reposo. Y el trabajador no está en la obligación de elaborar esos 7 días, o sea, es completamente una práctica prohibida. Esas cosas que uno vemos en el día a día de no, estoy incapacitado, pero estoy disponible al celular, estoy contestando mensajes de WhatsApp, estoy disponible al correo electrónico. Eso no tiene que hacerse porque la incapacidad médica es una orden de reposo absoluto que abarca las 24 horas de los días que usted está incapacitado. Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta, de que tanto los patronos como los empleados tienen que saber de que deben cumplir a cabalidad esa orden de reposo. Claro, si llegó al punto de la incapacidad es porque realmente la necesita, entonces hay que aplicarla como corresponde. En casos donde el patrono dice, usted regresa, pero ya no es apto para este puesto, hay que reubicarlo, alguna persona podría decir, no, yo sí puedo. ¿Qué considera que deberíamos hacer en esos casos? Sí, en esos casos la incapacidad médica es nada más una orden de reposo. Se supone que una vez cumplida la incapacidad, ya usted se recuperó de la afectación de salud que usted sufría y por ende ya debería volver al puesto que usted antes desempeñaba. Entonces, eso también sería una práctica incorrecta, que al volver el trabajador se le indique que se tiene que reubicar a otra posición. Eso únicamente con la excepción de que si después de la incapacidad médica, que eso usualmente sucede con incapacidades prolongadas, se detecta que usted tuvo una afectación que le pudiera afectar su habilidad para laborar de manera permanente, como por una incapacidad permanente, ahí sí eventualmente lo podrían reubicar a otra posición, si el médico tratante indica, bueno, ya usted no puede hacer estas cuestiones. Y la empresa debería reubicarlo en otra posición apta para la capacidad reducida que usted tendría en este momento. Claro, en medio de esa incapacidad que menciona, puede llegar a alguien a tener una invalidez y aplicar entonces otro tipo de trámite que sería la pensión, ¿cierto? Sí, correcto. El reglamento de incapacidades de la caja inclusive tiene una regulación muy específica respecto a lo que son incapacidades prolongadas. Porque hace bastantes años ya la Sala Constitucional derogó
los límites de incapacidades, porque antes había un límite de la cantidad de días que usted se puede incapacitar. Y lo que se interpreta es, bueno, usted se debería poder incapacitar hasta que usted se recupere. Entonces la institución hizo un procedimiento de que en estas incapacidades prolongadas, personas que están incapacitadas más de 6 meses o hasta un año, ahí se les tiene que evaluar para ver si tienen una capacidad real de recuperarse y volver a reincorporarse al trabajo. Y en caso de no ser así, será la misma institución que empiece un trámite para evaluar si le tienen que otorgar una incapacidad temporal o permanente y una pensión por invalidez si es necesario, después de que la comisión evaluadora revise si esta persona ya es incurable y no se puede recuperar y volver al trabajo. Claro, y en ese proceso ya la persona no puede reincorporarse a otra función laboral, tendría que permanecer con ese tipo de pensión y con la situación de él propiamente. Sí, correcto. Ya en temas médicos, algunas veces las personas con el paso del tiempo se pueden recuperar y si ya la persona con un criterio médico se nota que recuperó parcial o totalmente su capacidad para volver a laborar, lo que se haría es que si le otorgara una pensión, se revocaría esa pensión para que vuelva a laborar ordinariamente. Claro. Don Daniel, me gustaría escuchar las inquietudes que tenga nuestra audiencia por medio de la línea telefónica, el que vamos a disponer en este momento para que puedan decirnos qué situación pueden estar pasando y qué consultas puedan tener con esto, porque nos ha llegado a nuestro Facebook también las inquietudes de que muchas veces se les hace un enredo con el tema de los pagos, de cómo tramitarlo, de cómo hacerlo de una manera correcta y entenderlo, porque cuando empiezan a ver los números no entienden por qué este porcentaje y por qué esta cantidad.